Entonces, ya a partir de ahora vamos a dejar un poquito de lado lo que habíamos visto de la teoría de física avanzada, de física moderna, y nos vamos a devolver un poquito atrás a ver lo que es el electromagnetismo, ¿cierto? A fortalecer algunos conceptos de los que ustedes ven en el curso de Física 2, pero ya viéndolos un poquito más especializados y orientados a la parte de ingeniería, ¿cierto? Entonces, las próximas tres clases van a ser como una especie de repaso y de fortalecer unos conceptos que se ven en la física 2, en física de campos, para poder introducirnos a la parte ya biológica del fenómeno, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, les voy a hablar acerca de el Sistema Internacional de Unidades. Yo sé pues que esto ya lo han visto en algunos otros cursos, sin embargo, pues es algo que es importante que como que dejemos claros también en el trayecto del curso. Entonces, resulta que en todo lo que nosotros hacemos en la vida cotidiana siempre está presente el proceso de medición, ¿cierto? Nosotros siempre estamos diciendo cuánto tiempo me demoro para llegar a la universidad, cuánto vale algo que vamos a comprar en el supermercado, qué distancia hay del punto A al punto B, eh, qué temperatura hay en mi casa, ¿cierto? Siempre, en todos los procesos que nosotros desarrollamos como seres humanos, sea intrínseca o extrínsecamente, está implicada el proceso de medición. Esto lo encontramos en áreas como la salud, la tecnología, el transporte, el medio ambiente y la energía. Las medidas son importantes porque nos ayudan a tomar decisiones, pero para que una medida tenga sentido es necesario que haya una unidad de comparación o una unidad compartida que permita realizar esa medición. Entonces, el papel del Sistema Internacional de Unidades es proveer esas unidades de comparación, esas unidades que van a servir de referencia para hacer la comparación y poder tomar las magnitudes que vamos a medir. Entonces, desde que el hombre comercia, se necesita el proceso de medición. Es una, pues, como fue una de las, digamos que las situaciones que impulsó el poder desarrollar los procesos de medición. Entonces, cuando en la antigüedad se quería hacer intercambio de mercancía de manera justa, esto, digamos que favoreció el desarrollo de estos sistemas de medición. Antiguamente se tenía que las dimensiones, por ejemplo, dimensiones de longitud, estaban relacionadas con partes fisiológicas del cuerpo, ¿cierto? Digamos que la humanidad ha tenido un papel en el que el hombre se cree el centro del universo y de cierta manera, mediante esa concepción, también planteó que las medidas tenían que estar relacionadas con sus propias dimensiones. Entonces, incluso en la actualidad se escuchan términos como pulgada, codo, pie, ¿cierto? En los sistemas de medición, pero en la antigüedad esas mediciones están completamente relacionadas con partes del cuerpo humano, ¿cierto? Entonces el pie correspondía a la medida que tenía el pie del rey o del faraón, el codo, la palma, la pulgada era la medida del pulgar, ¿cierto? Sin embargo, digamos que se desarrollan los procesos comerciales, era difícil poder llegar a un consenso de si se estaba realizando una buena medida o no, ¿cierto? Digamos que situaciones como las que pasan en la antigüedad, que el rey de una nación decía que quería comprar cierta cantidad de un tejido, de un telar, digamos 10 o 20 pies. Entonces, digamos que el rey de la nación que estaba vendiendo ese telar tomaba las dimensiones de acuerdo a sus dimensiones fisiológicas, pero cuando ya iba el rey que lo iba a comprar a medir esa dimensión ya no correspondía porque digamos que la dimensión de los pies de los dos reyes era diferente. Entonces, en esas situaciones se presentaban pues muchas disputas y digamos que eso también impulsó
a que hubiera un consenso. Ese consenso se llevó a cabo en 1795. En el medio de la Revolución Francesa, algunos pensadores y científicos propusieron que se tenía que tener un sistema de mediciones universal. Ese fue el nacimiento del sistema métrico decimal. Entonces, luego, en 1875, se firmó la primera convención del metro. Esa convención fue firmada por 17 países. En esa convención se llevó a cabo como la regularización de las dimensiones para tres magnitudes físicas que en la época eran como las más conocidas o las más utilizadas. Entonces, las primeras definiciones fueron las unidades de segundo, de metro y de kilogramo, ¿cierto? Unidades que nos permitían definir el tiempo, la masa y la longitud. Entonces, esas unidades pasaron de tener relación con procesos fisiológicos o anatómicos del ser humano a estar relacionadas con dimensiones del planeta Tierra o con sistemas que fueran propios del planeta Tierra. Entonces, la primera definición oficial que hubo de metro fue tomar una 10 millonésima parte de la distancia entre el Polo Norte y el Ecuador pasando por la ciudad de París, ¿cierto? Era pues un requisito que esa línea pasara por París. Se definió el grave fue el antecesor del kilogramo para la unidad de masa. Eh, esta, esta se definió como un decímetro cúbico de agua a la temperatura de máxima densidad. Y se definió el segundo como una fracción del día, ¿cierto? 1 sobre 86.400 de la duración del día. Digamos que ya estas tres definiciones eran más estándar, eran, digamos que, más invariantes de lo que eran las definiciones anteriores, ¿cierto? Por ejemplo, la definición de longitud que se tenía, pues variaba de persona a persona, ya esta dependía de una longitud terrestre que, digamos que podía cambiar poco, ¿cierto? Sin embargo, se podía seguir cambiando. Por ejemplo, eh, nosotros sabemos que la densidad del agua interviene mucho en cuanto pesa, ¿cierto? La, la duración del día también puede verse variada dependiendo digamos que la época del año en la que se encuentre el planeta y además, pues poco a poco esa definición de tiempo va cambiando, o sea, digamos que la duración del día va cambiando de acuerdo a la evolución propia del espacio. Eh, Luego, con el avance de las ciencias, eh, se vio también la necesidad de implementar nuevas unidades fundamentales en el sistema internacional. Entonces, hasta ahorita teníamos solamente unidades de tiempo, de longitud y de masa, ¿cierto? Pero ya en 1946 aparecieron tres unidades nuevas, completando 6 unidades que se prohibieron en el sistema internacional en esa época. Entonces aparecieron las unidades para medir la corriente eléctrica, la temperatura y la radiancia lumínica, ¿cierto? La intensidad lumínica. Entonces estas unidades fueron el amperio, el Kelvin y la candela, ¿cierto? Entonces, como varias, pues como definición para el amperio se tomó que era la corriente que mantiene una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton entre entre dos hilos conductores paralelos de longitud infinita que están separados entre sí 1 metro. ¿Sí? Entonces
mediante esa definición ya se podía determinar cuál era la cantidad de carga que atravesaba un área específica y se le dio la definición de amperio. Luego en 1971 se agregó una unidad más, una unidad fundamental que daba referencia acerca de la cantidad de materia, la cantidad de partículas que componían un cuerpo, ¿cierto? A esa unidad se le definió como el mol. ¿Sí? Entonces, hasta esa época pues se trabajaba con esas definiciones que correspondían a situaciones cotidianas o a medidas que dependían de las dimensiones o de situaciones que pudieran medirse en la Tierra, ¿cierto? Pero al mismo tiempo que iba avanzando la tecnología, también se iban mejorando los procesos de medición, ¿cierto? Digamos que en la antigüedad era suficiente con poder tener una escala de metro para poder hacer la medición de los diferentes desarrollos tecnológicos que se tenía, pero a medida que iba avanzando la parte industrial y la parte tecnológica, esas unidades requerían nuevas definiciones y mayor precisión. Entonces empezaron a aparecer esas subdivisiones en el sistema internacional, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como los prefijos de la medida, en el que empezamos a mencionar cosas como el centi, el micro, el nano, o en caso de mediciones más grandes, tenemos el kilo, el mega, el giga, ¿cierto? Todas esas, digamos que todas esas divisiones que puede tener una unidad fundamental en su medida. Pero, como les digo, a medida que iba avanzando esta parte de la ciencia, se veía necesario ser más precisos en la definición que se tenía en las unidades, ¿cierto? En las unidades fundamentales. Fue así como a mediados del siglo XX, específicamente en 1967, se redefinieron tres de las unidades fundamentales que estaban basadas en, en, en esas mediciones terrestres a ser definidas por constantes de la naturaleza que ya se consideraban invariables a nivel universal, ¿cierto? Las constantes de la naturaleza son invariables universales, o sea, en cualquier parte del universo van a tener ese mismo valor. Fue así como empezó por definirse el segundo respecto a la frecuencia de separación de los átomos de cesio. Esta separación ocurre eh, exactamente a una frecuencia de 9. Bueno, a esta frecuencia. Entonces, basado en esa frecuencia, ya se tiene como tal una definición estándar del segundo, y es una definición que no va a cambiar en la naturaleza. Se definió la candela, definida como la eficacia espectral luminosa, y se definió el metro basado en la constante de la velocidad de la luz en el vacío. Entonces ya se podía decir que teníamos una definición de estas tres constantes, de estas tres unidades, perdón, basados en invariables de la naturaleza, y que en cualquier punto del universo en que nos encontráramos podíamos tener la misma longitud o el mismo tiempo o la misma radiancia lumínica, si podíamos determinar digamos que relacionarlas con estas constantes de la naturaleza, ¿cierto? Luego, ya esto fue hace más poco tiempo, a finales del 2018, se realizó una conferencia internacional, la que se conoce como la 26 Conferencia General de Pesas y Medidas, que se desarrolló en Francia, en la cual 60 países, digamos que entraron en consenso para redefinir
las 4 unidades restantes que quedan en el sistema internacional basadas en constantes de la naturaleza. Digamos que, bueno, yo no les expliqué aquí antes, pero por ejemplo, una de las que era más conocidas y la que tenía mayores problemas era la definición del metro. El metro antes está definido mediante esa longitud que habíamos dicho de la distancia del polo norte hacia el Ecuador pasando por Francia, pero se tenía como patrón del metro una barra de una aleación metálica que no presentaba expansión térmica significativa con los cambios en la temperatura, ¿cierto? O sea, era una barra que permanecía con una longitud muy estable. Sin embargo, al depender de un instrumento físico, digamos por cambios de fase en el material o por procesos físico-químicos que pudieran ocurrir en el material, podía perder materia y al mismo tiempo irse encogiendo o irse expandiendo por cambios en la estructura atómica, y ya esto hacía que la definición del metro cambiara, ¿cierto? En el caso ya de las constantes de la naturaleza, pues basta con corroborar esa distancia del metro con instrumentos de medida muy precisos de que, digamos, que se recorra la distancia requerida en un tiempo determinado por esta constante de la naturaleza para poder determinar cuál es la dimensión de un metro, cuál es la longitud de un metro. Entonces, fue importante eso porque permitió tener como un estándar ya universal de la definición de esos patrones. Entonces se definió también al Kelvin basado en la constante de Boltzmann, ¿cierto? La constante de Boltzmann que nos relaciona la energía con la temperatura. Esa constante es una invariante universal y se hace mediante el experimento de resonancia acústica, en el cual se puede determinar mediante una energía aplicada cuál es la temperatura que se alcanza en el sistema. Se redefinió el amperio que antes se tenía basado en la circulación de corriente a través de un cable que podía presentar imperfecciones en su, digamos que en su estructura constitutiva, que también por cambios en la temperatura podía aumentar su resistencia. Ya pasó a ser definida en base a una constante universal que es la carga eléctrica, la carga elemental. Entonces, basada en la carga elemental, se puede también tener la referencia a la cantidad de carga que atraviesa un área determinada. También para la definición de cantidad de materia o para el mol, se utilizó la constante de Avogadro, en la cual se tiene que en una mol se tienen exactamente esta cantidad de partículas y digamos que a nivel actual esa constante se corrobora mediante la esfera de silicio. Es una esfera que está construida únicamente con silicio. La construcción de esta esfera pues fue realizada en laboratorios, en el cual se controló todo el proceso de crecimiento del silicio, de tal manera que no hubiera imperfecciones en la estructura atómica del material, y ya conociendo las distancias interatómicas entre los diferentes átomos de silicio y conociendo la dimensión completa de la esfera, se puede determinar la cantidad de partículas que hay en este volumen de materia. Y una de las que mayor relevancia tuvo pues en esa conferencia fue la redefinición del kilogramo. La definición del kilogramo fue importante porque pasó de depender de un sistema físico del cual ellos veían muchos problemas a ser definido por una constante de la naturaleza. Anteriormente, este kilogramo estaba definido mediante un bloque también de una aleación metálica,
Ese bloque se encontraba resguardado en una cámara en Francia, en París, en el cual esa cámara estaba con unas condiciones ambientales muy controladas, temperatura constante, humedad relativa del ambiente constante, y además de eso, además del patrón universal de masa, habían 5 réplicas adicionales de ese patrón, las cuales también estaban guardadas en condiciones similares. Entonces, digamos que todas las masas que se utilizaban a nivel mundial estaban referenciadas con, con esa masa que se encontraba, o esa masa que se conocía como la masa patrón, que se encontraba en ese laboratorio. El problema con eso era que posiblemente con el paso del tiempo empezara a presentar decaimiento atómico la estructura interna de esa aleación, o empezar a presentar oxidación, o un cambio en la temperatura podía cambiar la densidad, cambiar parámetros físicos del material y hacer que la masa de ese patrón cambiara. Entonces, ya al poder realizar la medición o la definición de esa unidad mediante la constante universal, se asegura que ya no va a haber una variación en la definición formal de la masa. Entonces, ¿esto por qué es importante, muchachos? Porque a partir de esto es que están definidos todos los procesos de medición a nivel internacional, ¿cierto? Y para nosotros como ingenieros esta parte es muy importante. Es estrictamente necesario conocer esto. Por ejemplo, los que van a estar más en el área de ingeniería clínica, en el área de metrología, porque esas áreas corresponden a procesos de medición, ¿cierto? Siempre van a estar relacionados con procesos de medición y de calibración. Entonces, el proceso de calibración es poder determinar que una magnitud que está midiendo un equipo hospitalario corresponda a una magnitud real, ¿cierto? Entonces vamos a tener problemas como, por ejemplo, la calibración de balanzas, la calibración de monitores de signos vitales en los que intervienen voltajes, que los voltajes se pueden relacionar con corrientes y las corrientes ya se miden de acuerdo al amperio, ¿cierto? En fin, la cantidad de equipos que ustedes se quieran imaginar pasan por esos procesos de calibración y están pues ya referenciados con estas definiciones. Entonces, en los procesos de calibración, muchas veces nosotros lo que hacemos es que llevamos lo que se conoce como la trazabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esa definición del kilogramo patrón universal, ¿cierto? Que está relacionado con la constante H. A partir de ese patrón que va a tener como magnitud 1 kilogramo y el error asociado a este va a ser igual a 0, se construye algunos patrones que se distribuyen en diferentes laboratorios a nivel mundial, ¿cierto? Son kilogramos basados ya estos en sustancias físicas, ¿cierto? Pero que estos están construidos a partir de la medición que me dio de la constante de Planck. Entonces estos van a tener una medición de 1 kilogramo, pero ya van a tener un error diferente de 0. Sin embargo, es un error muy, muy pequeño, ¿cierto? Muy pequeño. Pero estos patrones se construyen pocos y luego en otros laboratorios se construyen patrones similares a estos, ya no basados en el patrón original, sino que estos se basan o se derivan de los patrones que se construyeron a partir del original, ¿cierto? Y así hay una cadena pues interminable de referencia que va aumentando el error
¿cierto? Cada vez el error va siendo más grande, pero digamos que si se tiene la, la trazabilidad, que es decir, este patrón de acá lo calibramos con respecto a este patrón y este patrón fue calibrado con respecto al patrón universal. Entonces ya se puede como tener también un seguimiento de cuál es ese error asociado a ese patrón en el proceso de medición. Y también nos da pues información acerca de la incertidumbre y otras cosas pues que ustedes analizarán mejor en esos cursos de metrología. Esto que les muestro aquí para el kilogramo aplica para cualquiera de las unidades del sistema internacional, ¿cierto? Tanto las unidades principales como las unidades secundarias. Bueno, a pesar de que esa conferencia, esa 26ª conferencia fue revolucionaria a nivel científico, pues en nuestra vida cotidiana fue, pues no hubo cambios significativos, no fue perceptible pues en lo que nosotros conocemos como la vida cotidiana, ¿cierto? Para nosotros ir a comprar un kilogramo de frutas en el supermercado iba a seguir siendo la misma situación. Sin embargo, en los procesos científicos, estas definiciones sí tienen gran impacto debido a que mejoran significativamente los procesos de investigación, los procesos productivos de las empresas, y eso pues hace que sea mucho mejor y los avances científicos se puedan validar más fácil y se pueda evolucionar más rápido en esta parte.